A ver, empecemos con una pregunta que nos plantean las fuentes de hoy y que, la verdad, da para pensar. Dispara. ¿Y si la forma en que hemos concebido la Iglesia durante casi 1700 años estuviera en realidad impidiendo que surja la Iglesia que Dios verdaderamente desea? Es una pregunta que incomoda, ¿eh? Bastante. Porque te obliga a mirar el mapa y a preguntarte si no estaremos usando uno que lleva siglos caducado. Es un cuestionamiento directo a los cimientos. Totalmente. Porque hoy vamos a sumergirnos en un llamado a lo que las fuentes llaman una tercera reforma. Pero, ojo, no es una reforma de doctrina como la de Lutero. Ni de espiritualidad como la de los pietistas. Exacto. Es algo mucho más fundamental. Una reforma de la estructura misma de la Iglesia. Y es ahí donde está el meollo del asunto. Y la resistencia, claro. Cambiar una doctrina es una batalla intelectual. Sí, Cambiar la espiritualidad es un viaje personal. Pero cambiar la estructura, eso significa cambiar el sistema de poder, la economía de la Iglesia y, al final, la identidad de todos. es como mover los muebles de una casa en la que llevamos viviendo casi 2 milenios. Una casa diseñada por Constantino, además. Justo. Para analizar esto nos basamos en las reflexiones de Horacio Alcaraz de la Red de Casas de la Palabra, que a su vez se apoya en las 15 tesis de un libro de Wolfgang Simpson, Casas que transformarán el mundo. Vale. Y nuestra misión hoy es desgranar estas ideas y ver qué implican en la práctica, sobre todo para los pastores y líderes que nos escuchan. Es un punto clave, sí. Porque lo que proponen es que, a pesar de todas las renovaciones que hemos visto, Bautistas, pentecostales. carismáticos, da igual. El esqueleto fundamental, el que heredamos del emperador Constantino allá por el 325, ha permanecido casi intacto. Se le ha cambiado la ropa, la música, la decoración, pero la estructura ósea sigue siendo la misma. Y la propuesta no es inventar algo nuevo. Para nada. Es redescubrir las raíces bíblicas de la Iglesia primitiva. Y para eso hay que empezar por algo tan básico como ¿qué significa ser cristiano? Pues vamos a ello. La primera tesis es un golpe directo a la línea de flotación de nuestras costumbres. Dice, el cristianismo es una forma de vida, no una serie de reuniones de domingo. Es que esto es fundamental. Las fuentes nos recuerdan que a los primeros seguidores se les llamaba Los del camino. los del camino, exacto. Y ese nombre es toda una declaración de intenciones. Implica movimiento, un proceso diario. No algo estático. Claro. Era una manera de transitar por la vida que era radicalmente diferente. No era una identidad que se activaba al entrar en un edificio y se desactivaba al salir. Era su ser 24/7. Su vida era el mensaje. No se les llamaba los del culto del domingo o los del edificio de la esquina, desde luego. Y aquí las fuentes meten un concepto para entender cómo hemos llegado hasta aquí. El sistema Catega. Eso es. ¿Qué es exactamente esto del sistema Catega? Es una palabra que Simpson se inventa, en plan, para describir una mezcla de dos cosas que para nosotros son casi invisibles de tan acostumbrados que estamos. A ver. Por un lado, la mentalidad del templo del Antiguo Testamento. O sea, la idea de un lugar sagrado y específico donde Dios habita. Vale. Y por otro, el formato de la sinagoga judía. Lectura, oración, enseñanza. ¿Y esa mezcla que se consolida en el siglo IV con Constantino, qué problema genera? El problema es que fusiona dos cosas que en su origen tenían funciones muy distintas. El templo era para el sacrificio, la sinagoga para la comunidad. El sistema categal las une, las mete en un edificio y crea algo nuevo. Algo que confundimos con el modelo original. Totalmente. Y encima, este sistema fue bautizado por la filosofía griega, que es dualista por naturaleza. Que lo separa todo. Exacto. Separa lo sagrado de lo secular. Así que, de repente, tienes un tiempo sagrado, el domingo, y un lugar sagrado, el templo. Y el resto de la vida se convierte, por defecto, en secular. Una división que, según las fuentes, ni Jesús ni los apóstoles habrían reconocido. Y claro, eso nos lleva a lo que vemos hoy. La fuente hace una crítica muy visual. Dice que el culto actual se parece más al del Templo de Salomón. Unos pocos sacerdotes activos en la plataforma y un pueblo pasivo que mira. Eso. A veces, lo único que se comparte con el hermano de delante es la visión de su nuca. Es una imagen casi cómica, pero es que es real. Todos la hemos vivido. Y te hace pensar en cuántas necesidades, cuántas historias y cuántos dones se quedan sin expresar
en esas filas anónimas cada domingo. El potencial de la comunidad se pierde. Se pierde en el formato de espectáculo, y no es por mala voluntad. Es que es una consecuencia directa de la arquitectura del sistema. La pasividad está integrada en el diseño. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El análisis de Simpson y Alcaraz habla de que estamos en el tiempo de una tercera reforma, que es la de estas estructuras. Ajá. Y la consecuencia lógica, la tesis 4, es que debemos pasar de concebir los templos como casas de Dios a ser iglesias en las casas. Y esto es mucho más que un cambio de ubicación, ¿eh? Es un cambio teológico profundo. La fuente es muy clara citando el libro de los Hechos. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. La casa de Dios. En el nuevo pacto es su pueblo, la familia de Dios. El edificio es en el mejor de los casos una herramienta, en el peor un ídolo te consume recursos y define nuestra identidad. Y en el ambiente de una casa, en la práctica, ¿qué cambia? Pues cambia todo. En una casa se puede compartir la vida de verdad. Las fuentes hablan de las reuniones ágape, donde se come juntos. Algo muy básico. Pero en la cultura bíblica comer juntos es un acto de pacto, de intimidad. Ahí se comparten recursos económicos, se confiesan pecados cara a cara, se recibe identidad en un contexto de amor y perdón reales, no teóricos. Cosas muy difíciles de hacer en un auditorio con cientos de personas. Prácticamente imposibles. De hecho, el argumento central es que el formato templo es impracticable para que se ejerzan los dones de todos. Si lees 1 Corintios 14, Pablo describe una reunión donde cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación. Un caos para el director de culto moderno. Exacto. Pero era la normalidad para ellos. Es un modelo participativo que nuestro sistema no puede soportar. O sea, desobedecemos ese mandato sin querer, simplemente por la estructura que hemos elegido. Y esa idea de que todo el cuerpo funcione choca con cómo medimos el éxito, ¿no? Siempre pensamos en sumar gente a un solo lugar. Claro. Y aquí la fuente introduce una idea que, a primera vista, parece una paradoja. Para crecer a lo grande, la iglesia tiene que volverse pequeña. Suena a contradicción, pero tiene una lógica biológica aplastante. Un cuerpo sano no crece haciendo que una de sus células se vuelva gigante hasta explotar. Crece multiplicando células. Exacto. Se dividen y se multiplican. La fuente explica que la iglesia primitiva no crecía formando megacongregaciones, sino multiplicándose horizontalmente. El proceso era orgánico. Sí, Cuando una casa se llenaba con 15 o 20 personas, no rompían la pared para agrandar el salón. ¿qué es lo que haríamos hoy? Nuestra mentalidad es de construcción, de adición. La suya era de misión, de multiplicación. Claro, un grupo de 5 o 6 salía como una célula misionera para empezar una nueva iglesia en otra casa. Se multiplicaban las iglesias, no solo los asistentes. El ADN se replicaba. Y la aplicación práctica que da la fuente es muy directo para los líderes. Usé el ejemplo de la ciudad de Concordia, en Argentina. 170.000 habitantes. Ajá. El argumento es que la estructura de templos, con una capacidad limitada de 100, 200, 500 personas, comunica un mensaje teológico inconsciente, pero muy poderoso. ¿Y cuál es ese mensaje? El mensaje es: no creemos realmente que Dios pueda traer un avivamiento que convierta 5.000 personas de golpe, porque no tendríamos dónde meterlas. ¡Ostras! Nuestras propias estructuras, nuestros edificios, revelan los límites de nuestra fe en lo que Dios puede hacer en una ciudad. Invertimos millones en un contenedor que es limitado, en lugar de en un contenido, el Evangelio, que es ilimitado y reproducible. Es un pensamiento muy desafiante, Y cambia la estrategia de venid a nosotros a vamos a vosotros. que es mucho más misional, claro. Encaja con el modelo de la iglesia primitiva, que se expandía de casa en casa, de barrio en barrio. Exacto. La pregunta que plantea Alcaraz es, a ver, ¿qué es más fácil? Sí, ¿Convencer a un vecino para que cruce la ciudad un domingo por la mañana para entrar en un edificio extraño, con gente que no conoce y una liturgia que no entiende? ¿O invitarlo a cenar a tu casa el martes por la noche? ves que no hay color. Nuestras estructuras a menudo son barreras, no puentes. Vale, pasemos ahora a un tema clave que las fuentes abordan con mucha contundencia: el liderazgo. La tesis número 6 es clara. Ninguna iglesia debe ser dirigida por un solo pastor. Y aquí es donde, como dice la propia fuente, a más de un pastor se le ponen los pelos de punta. Y es comprensible. Claro. El modelo que proponen, con equipos de ancianos y ministerios itinerantes, requiere un nivel de madurez, humildad y confianza muy alto. La objeción más común es que puede llevar al caos. ¿Y cómo responden a eso?
Argumentan que ese es un riesgo que el Nuevo Testamento estaba dispuesto a correr confiando en la guía del Espíritu Santo más que en el control humano. El modelo es de ancianos, como padres de familia, supervisando cada casa. ¿Y los 5 ministerios? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, rotando entre las casas para equipar a todos los santos para la obra del ministerio. No es un modelo de un solo líder a cargo de todo. La fuente usa la metáfora de un rompecabezas mal montado. ¿Crees que es una descripción justa o es una simplificación? Es una metáfora provocadora, pero creo que apunta a una verdad incómoda. No es que los líderes sean malintencionados. Es que el dibujo de la caja que hemos heredado es una pirámide. ¿Y encajamos las piezas ahí? Exacto. Aunque tengamos piezas fantásticas, maestros brillantes, profetas genuinos, instintivamente intentamos encajarlas en esa estructura piramidal. Y esto relega a estos ministerios a un rol secundario bajo la figura del pastor principal. En lugar de formar una red. Justo, una red interconectada. Y esto nos lleva a ese concepto de los burócratas del Evangelio. Sí, es una descripción dura, pero se refiere a ese sistema donde todo tiene que pasar por el pastor o un grupito de líderes. Crea un cuello de botella que ahoga la iniciativa y el sacerdocio de cada creyente. Y la disfunción que provoca, según el análisis, es que el sistema fuerza a gente con otros llamados a hacerse pastores. Totalmente, para poder ser reconocidos. Se da el ejemplo de músicos como Danilo Montero o Jesús Adrián Romero. Ajá. En su momento tuvieron que adoptar el rol de pastor para que su voz fuera considerada más allá de la música. O sea que un profeta o un maestro, para ser relevante en la ciudad, tiene que tener una iglesia y un título de pastor. Exactamente. La estructura piramidal, en el fondo, va en contra de la idea de que Cristo es el único mediador y de que el velo ya fue rasgado. Se vuelve a poner un intermediario. Un hombre santo, sí. Y la conclusión de la fuente es radical. La tarea de edificar la iglesia no es del pastor, es de los creyentes. La función de los ministerios es perfeccionar, equipar, entrenar a los creyentes para que ellos hagan la obra. Es un cambio completo de responsabilidad. El líder pasa de ser el actor principal a ser el entrenador del equipo. Exacto. Y esto nos lleva a la última idea que vamos a analizar hoy, que cuestiona el mismísimo centro de la reunión dominical. La tesis es que tenemos que pasar de adorar nuestra adoración a adorar a Dios. Un juego de palabras que esconde una crítica profunda. La fuente describe el culto santo como una tradición a menudo rígida, una estructura de alto coste. En dinero, en recursos, en tiempo. Y que, estadísticamente, produce un bajo rendimiento en términos de discipulado real y vidas transformadas. Y aquí, la fuente hace una reflexión final muy potente sobre la pandemia. Sí, señala el lamento de no haber aprendido la lección. Fue un experimento global no deseado. Los templos cerraron. Pero la iglesia, la gente, siguió viva. Se reunieron en casas, por Zoom, en parques. Esto demostró, de forma irrefutable, que la iglesia no es el edificio y que su vida no depende del culto dominical. Teníamos una oportunidad de oro para reevaluarlo todo. Pero volvimos corriendo a los templos en cuanto pudimos. Es verdad. Prisa por volver a la normalidad, según este análisis, revela que en el fondo adoramos nuestra forma de adorar. El evento, la música. La estructura, el edificio, el sistema a catarse. Se echaba de menos el formato, no necesariamente la comunión profunda. Y con ello perdimos la oportunidad de redescubrir una adoración a Dios en espíritu y en verdad, que puede y debe suceder en cualquier lugar. Entonces, para resumir el desafío, las fuentes nos obligan a considerar si nuestras estructuras, esas que hemos heredado y aceptado sin más, ¿no estarán limitando el crecimiento expansivo y orgánico que tuvo la Iglesia primitiva? Sí, es un llamado A pasar de un cristianismo centrado en un evento a una fe vivida en comunidad. Exactamente. Del evento a la vida, del edificio a los hogares, del monólogo del púlpito al diálogo del salón. De la pasividad a la participación. De la audiencia a todo el sacerdocio. Ese es el cambio de paradigma. Es un cambio monumental. Y por eso es una reforma. Y como toda reforma, es disruptiva. Por eso, para los pastores y líderes que nos escuchan, la reflexión final es tremendamente práctica. A ver. Si el objetivo declarado es alcanzar ciudades enteras para Cristo, ¿es la estrategia de construir edificios más grandes y mejorar el show del domingo la más efectiva? La lógica de las fuentes diría que no. Claro.
Y la pregunta final que nos obliga a hacernos es esta. ¿Qué mensaje real comunican nuestras estructuras, más allá de nuestras palabras? Si creyéramos de verdad con todo nuestro ser que Dios va a transformar nuestra ciudad, ¿Qué haríamos? no estaríamos invirtiendo todos nuestros recursos, tiempo y energía en equipar y liberar a la gente para que abran cientos de pequeñas iglesias en sus casas en cada barrio, en lugar de seguir puliendo y manteniendo el edificio de la nuestra.